Muy buen día tengan todos ustedes. A continuación presentaremos lo que viene siendo algunas definiciones, conceptos y gráficas relacionadas con los temas vistos en Física 2. Los integrantes de este equipo son Arenas Bretón Carlos Antonio, Atenco Tlalpa Ángel de Jesús, Cruz Lule Miguel Ángel y Rodríguez Méndez Esmeralda Yamilet. Bueno, a continuación de la presentación se demostrarán algunas definiciones, conceptos, gráficas relacionadas con las definiciones de algunos de los temas que hemos visto durante este semestre de Física 2. Esto con el fin de dar a conocer elementos importantes sobre estos temas, además de tener las gráficas e ilustraciones que son más agradables para entender el tema. La densidad de carga, bueno, su concepto principal es que esta misma expresa la cantidad de carga por unidad de longitud, esta medida en coulombs sobre metros cuadrados. Como podemos ver en la siguiente fórmula tenemos tres elementos: la densidad de carga lineal, que se mide obviamente en coulombs sobre metros, Q, que es representada como la carga en coulombs, y L, que es la longitud en metros. Al igual de esta misma manera podemos ver una pequeña gráfica en la que se representa de manera bien lo que es la densidad lineal de carga. De igual manera, la longitud puede ser representada tanto como en R como en L, esto debido a que en algunas fórmulas de algunos libros la representan de esta manera. La densidad de carga superficial o de área. Esta, como tenemos su concepto, es la manera en la que nosotros podemos expresar la cantidad de carga por unidad de una superficie, que sería en coulombs sobre metros cuadrados. De igual manera, tenemos su fórmula constituida por tres elementos: la densidad de carga superficial, la cual es la que queríamos conocer, que es medida en coulombs sobre metros cuadrados, la Q, que representa la carga en coulombs, y S, que es la superficie del área, o bueno, superficie o área que es medida en metros cuadrados. De igual manera tenemos su gráfica, de manera en la que nosotros podemos entender mejor cómo es que esta densidad de carga superficial o de área funciona. La permitividad del vacío, donde para la permitividad del vacío su índice 0 es equivalente a 8, donde dicha cantidad x, 10 elevado a la menos 12 por 10 faradio por metro, es el cociente de los campos, donde D mide en columbios por metro cuadrado entre E, que se mide en voltios por metro. También aparece en la ley de Coulomb como por parte de la constante fuerza de Coulomb. Esto es equivalente a 1 sobre 4pi permitividad del vacío subíndice 0, que expresa la atracción entre dos cargas unitarias en el vacío. El flujo de campo eléctrico, o sea phi, subíndice E, es la magnitud escalar que representa el número de líneas de campo que atraviesa una determinada superficie de unidad en el sistema internacional. Es el newton por metro cuadrado por el coulomb, n por m al cuadrado sobre c. La dicha fórmula es phi es igual a E, donde ES es igual a E, por lo tanto 4 por pi por r al cuadrado es igual a Q sobre permitividad del vacío subíndice 0. A esto equivale donde E es igual dividido Q sobre 4pi permitividad del vacío por r al cuadrado. Ya teniendo las siguientes operaciones, dichas antes mencionadas, E es igual a K por donde Q sobre r al cuadrado. Tipos de flujo en el campo eléctrico. El flujo del campo eléctrico es la magnitud escalar que se define mediante el producto escalar cuando la superficie es paralela a las líneas del campo. Ninguna de ellas atraviesa la superficie y el flujo es por lo tanto nulo, donde I y ds son uno de estos casos perpendiculares y en su producto escalar, como por ejemplo podemos observar que aquí está positivo y negativo, nulo y máximo, y estos son los tipos de flujo en el campo eléctrico. Formación del campo E. Carga eléctrica positiva y negativa. Ejercicio. Dos placas mecánicas infinitas no conductoras se encuentran paralelas entre sí, como se observa en la imagen. La lámina roja tiene una densidad de carga superficial uniforme con distribución de carga negativa, y la azul tiene una densidad de carga uniforme positiva. Debemos calcular el campo eléctrico D
izquierda de la placa roja entre ambas placas y la derecha de la placa azul. Las placas son infinitas y se encuentran cargadas uniformemente en toda la superficie, por lo tanto, en cualquier punto frente a ellas el campo eléctrico es el mismo. Por ejemplo, aquí es el mismo que acá y aquí siempre será el mismo. No importa en qué posición, ya sea arriba, en medio, debajo, siempre será el mismo en cada punto en el plano paralelo. Claramente debemos de recordar que aquel módulo solamente es en el sentido de dicho campo alrededor. Cambia si es a izquierda o derecha. Ahora, sobre las líneas del campo eléctrico para ambas placas, por convección, ambas tienen una dirección diferente. Para la carga negativa, la cual es la roja, las líneas entran. Y para las positivas, que es la azul, las líneas salen. Como se puede ver aquí en la imagen, que aquí entran y aquí salen. Ahora calcularemos lo que es la densidad, lo que es a la izquierda entre ambas y en esta. Aquí, como podemos ver, la línea sale porque es negativa y la azul de la igual forma se encuentran. Entonces, al salir y encontrarse, da como resultado 0. En medio, aquí la roja entra hacia este lado y la azul sale hacia la misma dirección, por lo cual sería 2e. Y para la siguiente es lo mismo que vimos en este lado, que una sale y la otra va a entrar, una hacia esta dirección y la otra hacia esta, encontrándose, y daría 0. Ahora, para esta despejaremos lo que es la E, que es la intensidad, y como ya lo hemos visto en el módulo anterior, es esto, que es la distribución de carga sobre 2 de la intensidad con índice sub 0. Entonces, al despejar, multiplicaremos lo que es esta fórmula por el 2 de del resultado de acá. Quedaría que la intensidad resultante sería A2 por distribución de carga entre 2, la intensidad con subíndice 0. Aquí entonces lo que haríamos sería nada más lo que es resolverlo y eliminando estos términos. Y la intensidad resultante quedaría como intensidad resultante de distribución de carga sobre intensidad con índice sub 0. Y esto sería todo. Bueno, y ahora veremos el campo E y cómo se comporta la carga positiva y la carga negativa. Primeramente veremos qué es el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico es una región en el espacio en el que una carga eléctrica ejerce cierta cantidad de fuerza hacia otra en una determinada región o campo. Las cargas eléctricas interactúan entre ellas, es decir, se atraen o se repelen dependiendo del signo de su carga, es decir, si son negativas o si son positivas. Y para conocer un poco más sobre cómo interactúan este tipo de cargas, también es necesario conocer qué es la intensidad del campo eléctrico. Bueno, pues esta es la magnitud de tipo vectorial que determina qué tan intensa es la fuerza que experimenta una carga dentro de la región del campo eléctrico, y para determinar esta intensidad hay una fórmula, que es la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga eléctrica de prueba. Bueno, pues esta fórmula nos ayuda a conocer qué tan intensa es la fuerza que se ejerce dentro de ese campo eléctrico. Existen dos tipos de cargas. Una de ellas es la positiva, es aquella en la que sus líneas del campo van hacia el exterior del entorno de esta carga. Bueno, pues también tenemos campos eléctricos con cargas negativas, que a diferencia de las cargas positivas, sus vectores intensidad de su campo eléctrico se concentran en el centro del cuerpo cargado, es decir, van en dirección contraria a la carga positiva. ¿Cómo se representa el campo E entre dos cargas positivas? Bueno, cuando tenemos dos partículas con carga positiva, las líneas del campo se salen, por así decirlo, de la zona. Y aquí ocurre lo que mencionaba hace un rato, las cargas de un mismo signo se repelen y las de diferentes signos se atraen. Entonces estas, al ser del mismo signo que es positivo, se repelen entre ellas mismas, haciendo que, por así decirlo, sus vectores sobresalgan del campo. Bien, ahora veremos cómo se representa el campo eléctrico entre una carga positiva y otra carga negativa. ¿Y qué sucede cuando tenemos una carga positiva y otra negativa? Bueno, pues como podemos ver en la figura, tenemos a dos cargas iguales con signo contrario, y cuando ocurre esto, las curvas se distorsionan, haciendo que entre ellas se atraigan. A esto también se le conoce como un dipolo eléctrico, que consiste básicamente en dos partículas con cargas opuestas.
Ahora veremos cómo se da la formación de un campo E entre dos placas con cargas opuestas. Para observar el comportamiento de dos cargas opuestas entre dos placas, es necesario primero calcular el campo eléctrico creado por un plano infinito. Esto se puede realizar utilizando la ley de Gauss, mientras en la siguiente figura podemos observar a un plano infinito cargado con una densidad superficial de la carga. Esta densidad se puede ser representada de la siguiente manera, que es el campo eléctrico es igual a la carga sobre la superficie del cilindro. Podemos observar por los vectores que es uniforme y positiva. Bien, como queremos analizar cómo se comportan dos cargas eléctricas opuestas dentro de dos placas, tenemos que realizar el siguiente procedimiento por la ley de Gauss-Jordan. Y tenemos que el campo eléctrico es igual a la integral de la intensidad del campo eléctrico por la derivada de la superficie. Y esto es igual a la integral de la superficie lateral más la base 1 más la base 2, ambas integrales. Y la superficie lateral del cilindro se cancela porque es nula, y ahora nos queda la integral de la base 1 más la integral de la base 2. Como siguiente paso tenemos que, como las dos bases del cilindro son iguales y el módulo del campo es el mismo, pues en todos los puntos de la superficie, entonces la integral anterior se simplifica quedando como en la parte 2. Y ya por último despejamos y tenemos que la intensidad del campo eléctrico es igual al campo eléctrico dividido entre dos veces por la permitividad del vacío. Por último tenemos que la intensidad del campo eléctrico es igual al campo eléctrico dividido entre la permitividad del vacío. Aquí abajo tenemos un esquema que nos representa las dos placas, una con carga positiva y otra con carga negativa. Y también tenemos que si dos placas son conductoras paralelas cargadas de forma opuesta, las tratamos como planos infinitos, como bien lo decíamos antes. Y bien, para calcular el campo eléctrico entre estas dos placas positivas y negativas utilizamos la fórmula que ya vimos antes, pues estas fórmulas se suman y por lo tanto se anulan, entonces la superficie del campo eléctrico es una superficie vacía. Para poder concluir o dar por finalizada esta presentación, tenemos que tener en sí una conclusión, por lo que podemos entender que los campos eléctricos tienen muchas variables que deben ser contempladas para el entendimiento de su funcionamiento, por lo que usar fórmulas que anteriores físicos y científicos desarrollaron para el estudio de este tema es muy grato, y de esta manera podemos nosotros entender mejor estos tipos de temas. De igual forma, tenemos las bibliografías usadas en esta presentación por si alguna persona necesita tener mayor entendimiento sobre los temas. Y bueno, eso sería todo por parte de nuestro equipo. Agradecemos mucho la atención prestada en esta presentación.